Estás escuchando Cardiólogos 360. Una vez más, estamos aquí en un inédito podcast de la serie de Zonas Azules en Cardiólogos 360 y decimos que es inédito, pero ¿por qué? Porque contamos un invitado, pero que es increíble, que ha tenido un ascenso fantástico, consecuencia de como quien dice, de sembrar y sembrar y sembrar. Y bueno, es hoy por hoy una referencia de todo lo que es el ejercicio físico y aplicado para mejora de la salud. Bueno, tenemos la suerte de contar además con los compañeros habituales como Rafael Goldman, como también María Sanz de la Garza, con Álvaro Bernal. ¿Y quién es Álvaro Bernal? Este señor que está ya, él siempre dice que ya es, como quien dice, un adulto mayor, pero yo lo veo cada vez más joven, ¿sí? Que está formado como entrenador, también como especialista en nutrición, que tuve la enorme suerte ya de hace 11 años conocerlo en un gimnasio en donde se acercó a mí a corregirme ciertos ejercicios que yo estaba haciendo en forma defectuosa para mejorar mi equilibrio y una mejora postural. Cuando en ese momento tanto no se hablaba de eso, ¿no? Ya vamos a pedirle después a Álvaro que nos haga una mención de eso. Eh, y, y como decíamos, el ascenso de Álvaro, consecuencia de ese gran trabajo que ha hecho, simula prácticamente el crecimiento que tiene una caña bambú, ¿no? O sea que de repente en un año y medio, lo da todo, crece sus 15 metros prácticamente, llegando hasta 20 metros, y encima con una solidez, con una, con una situación robusta que es consecuencia de todo su aprendizaje, de toda su experiencia, ¿no? Hoy por hoy ya está casi llegando a 1 millón de suscriptores en sus redes, en TikTok, en YouTube, en Instagram, últimamente te vemos muy, muy activo en YouTube, que era ahí un tema que lo tenías un poquito más aparcado. ¿Por qué pasa esto, no? Porque el mensaje que estás trayendo, Álvaro, sinceramente, eh, es algo que justamente queríamos traerlo también a Cardiólogos 360, porque te basas mucho en relación a toda tu experiencia en todos consejos para ayudar a vivir más y mejor, no solamente a la persona de calle, sino también a aquellos pacientes, ¿no? O sea, has podido, sobre todo lo que más quiere es llevar el entrenamiento físico como parte de la terapia, no solamente en gimnasio, sino llevarlo a los hospitales, ¿no? Y bueno, sabemos que ya lo estás consiguiendo y queremos que después nos comentes un poquito en base a ese proyecto gigante que tienes, que es algo tan altruista y tan bueno y que estoy seguro que va a marcar una tendencia para todo lo que es el ejercicio físico y la actividad sanitaria, que ese es un punto que vamos ahí a resaltar en la charla, pero vamos a seguirte describiendo, ¿no? O sea, eres un luchador de evitar fragilizar al paciente, ¿no? O sea, lo típico que hacemos, como tengo una hernia en la espalda, que me diagnosticaron hace 30 años, ya no puedo coger objetos pesados, no puedo subir una escalera, no puedo hacer ejercicio, no puedo hacer esto y esto y esto. Y que esa fragilización no solamente ocurre aparte en el individuo, lo vemos a nivel familiar, lo vemos en el centro de salud, en el hospital, ¿no? Y esa creencia, se ve que estás ahí a tope trabajando y la estás, como quien dice, poniendo a luz y dando verdades, ¿no? Otra característica que te caracteriza es eh, que dejemos de dar consejos para todos, ¿no? Y que empecemos a individualizar a cada paciente, cliente o deportista, ¿no? Que también vamos a tratarlo más adelante. Y bueno, y sobre todo que nos vas a dedicar unos minutos a ese super proyecto, ¿eh? Ese super proyecto que va a modificar mucho la actitud sanitaria en España y quien dice, a modo de contagioso, se va a expandir en forma mundial. Y bueno, me voy a repetir, que es por eso te queríamos tener en
en esta sección que vamos a trabajar sobre las zonas azules. ¿Y qué tienen esos lugares que hay personas que viven más y mejor? Y cómo el ejercicio físico ha permitido que eso ocurra, ¿no? Cómo por ejemplo, sobre todo en este concepto, ¿no? Que está nuevo, ¿no? O sea, de health span, o sea, de no solamente vivir más, sino vivir mejor, vivir libre de enfermedades, ¿m? Más que prolongar a veces la agonía, ¿cierto? De ciertas afectaciones, prolongar la funcionalidad, prolongar nuestra capacidad cognitiva, prolongar la capacidad de ser independiente, ¿no? Así que bueno, eh, tengo el honor también de ser el primero de hacerte una pregunta, ¿no? Y vamos a ir al grano, Álvaro, con una pregunta, pero que creo que ya con eso un poquito creo que te vas a poder, como quien dice, presentar, ¿no? Y con esta pregunta te quiero decir, ¿ejercicio físico o actividad física? ¿Y por qué? Sí. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo ahora subo las escaleras porque me llama un vecino, estoy haciendo actividad física. El aparato locomotor tiene una demanda y se tiene que mover. Pero si ahora, entre consulta y consulta, conscientemente decido subir las escaleras porque me viene bien para evitar el sedentarismo, podemos hablar de que esa pequeña píldora de ejercicio es muy saludable, ya estoy haciendo ejercicio físico. Pero si ahora coincide que otro vecino me ve y se anima y empezamos a competir, a ver quién sube más rápido las escaleras, eso es un deporte. En los tres escenarios, el aparato locomotor ha tenido unas demandas. El corazón ha tenido que bombear sangre a los músculos y los músculos se han tenido que contraer. Esa es la diferencia. Eso es Qué lo que bueno. ocurre en las zonas azules. En las zonas azules, las personas viven como un animal en la selva. Las zonas del occidental acomodado viven como en un zoológico. No les falta un techo, no les falta comida, pero enferman. El ejemplo del zoológico hay veces que me lo cuestionan porque efectivamente la esperanza de vida de un animal en cautividad es mayor que cuando vive en libertad, pero porque allí está sometido a unos estresores que no tiene en la vida real. Pero cuando lo llevamos a los humanos, el no mover los 200 huesos, 300 articulaciones y 600 músculos que conforman nuestro aparato locomotor nos enferma. El no realizar contracciones musculares con intensidad hacen que nos volvamos resistentes a la insulina. Hace que tengamos mucha glucosa en sangre y muchos ácidos grasos en sangre, y esos ácidos grasos y esa glucosa que quieren ir a los músculos para ser fuente de energía, cuando llegan, los músculos dicen, ya estamos llenos, no necesitamos volver otra vez. Y en el proceso de volver otra vez es donde podemos enfermar, es donde se pueden generar placas de ateroma, es donde el hígado se puede volver graso. En definitiva, dejamos de funcionar porque le estamos dando una energía que no gastamos. Claro. Realmente los animales no comen hasta reventar. Los animales comen a razón del ecosistema en el que viven. Los humanos, por desgracia, hemos normalizado comer más de lo que necesitamos, no movernos y tener un grado de estrés que no tienen en las zonas azules. Allí la única diferencia es que no es que coman más o menos, es que suelen gastar lo que comen. Y de hecho hay casos muy bonitos donde se come muchísima fruta, en un momento donde las redes sociales han permitido que se demonicen alimentos, que alguien diga que la fruta mata. Hemos llegado a un nivel de delirio que hay que pararlo. Y esa es una de las razones de por qué mi perfil está funcionando. Porque viene alguien y dice, lo siento, no te voy a dar una solución en 15 segundos, necesito 10 minutos para explicar algo. Si en tu momento vital quieres aprender y mejorar, agradecerás esos 10 minutos. Y en ese caso te tengo que contar que en tu caso, que eres diabético y no te mueves, no es un problema de la fruta, es un problema de que tienes unos niveles de glucosa muy altos y nos daría igual que fuera quinoa, porque si te comes 2 kilos de quinoa seguimos con el mismo problema. Por lo tanto, tienes que aprender cómo sube el azúcar en tu sangre, cómo reacciona tu cuerpo, tienes que aprender qué alimentos provocan eso, qué alimentos lo provocan menos, y poco a poco vas aprendiendo a vivir acorde a tu momento vital. Y eso es lo que ocurre en las zonas azules, que todo el mundo se mueve mucho, no hace un entrenamiento concreto, no hay un deporte o un ejercicio físico, sino que hay actividad física de la propia vida. Yo cuando iba al colegio, el colegio lo tenía 1,5 kilómetros, iba 2 veces al día. Era la época en la que había colegio de mañana y de por la tarde. Por lo tanto, ya yo solo de ir al colegio caminaba 6 kilómetros al día, solo de eso. Pero luego en el recreo la actividad era deportiva y al volver, cuando ya habías hecho el trabajo escolar, la siguiente actividad era el deporte.
Por eso el grado de obesidad infantil y de diabetes tipo 2 infantil era anecdótico, básicamente. Y eso es lo que ocurría en las zonas azules, simplemente. Perfecto, perfecto. Mira, y tocaste el tema de caminar. Y creo que como cardiólogos nos pasa mucho en la consulta que la gente viene con sobrepeso, con obesidad, con síndrome metabólico y me dice, no, pero yo camino 6, 8, 10 kilómetros por día, ¿no? Y entonces le digo, ¿y se cansan? No. Y, en sí, lo que nos pasa es que en 5 minutos tenemos que resolver y dar consejos de lo que tú dices, ¿no? Que con la prisa. Claro. Puede que el tema de caminar está sobreestimado, ¿sí? Y que hemos metido ahí una creencia muy encarnizada y que ya es muy complicado, ¿no? O sea, decir, oye, pero ya con esto basta. Y hoy por hoy, el tipo de vida que estamos llevando alcanza solamente caminar 6 kilómetros en plano, mirando los pajaritos y charlando con la pareja. Es que lo que tenemos que valorar es que cuando caminamos, la demanda del aparato locomotor es mínima. Es decir, los músculos que nos permiten estar en bipedestación, por ejemplo, el cuádriceps, tiene una actividad mínima. El gemelo, o el grupo de los isquiosurales, tiene una actividad mínima. El grupo de la parte de atrás de los músculos, los isquios, los que hacen esto, es mínimo. O sea, simplemente es no caernos. Es decir, Mire, realmente sí. el core está mínimamente contraído, es decir, la demanda es muy, 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 muy básica. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que esa persona no está haciendo nada acorde a crear salud. Insisto que es muy importante que cada persona sepa en qué momento está y que esté informado. Nadie está obligado a tener actividad física, nadie está obligado a comer bien, simplemente debe estar informado. Entonces, cuando una persona camina, le tendríamos que preguntar cuánto camina y en cuánto tiempo, porque no es lo mismo caminar 5 kilómetros a 6 minutos el kilómetro, que ya prácticamente casi habría que estar corriendo, que estar caminando a 12 minutos el kilómetro, que es un paso normal. Pero si una persona todos los días camina 1 hora, por ejemplo, a 7 por hora, ya es un ritmo que probablemente su corazón esté latiendo como un 65-70% de su frecuencia cardíaca máxima. Es decir, respecto al cardio, podríamos decir que caminar 1 hora así tendría un sentido, pero luego está el resto del cuerpo que no ha hecho nada. Hoy sabemos, por ejemplo, que en la prevención de la osteoporosis no solo necesitamos ciertos impactos, sino que necesitamos ciertas contracciones musculares. Cuando yo flexiono el codo con una mancuerna y hago esto, el bíceps está aquí, pero tiene que previamente haber enganchado en un punto y enganchar en otro punto del siguiente segmento para que se pueda contraer. Eso, como el palo de una vela de un barco, cuando la vela lo va moviendo y se tensa, esas torsiones y esos impactos están facilitando que se regenere el hueso. El hueso tiene lo que se llama la resorción ósea, se va desmineralizando y va aportando minerales y es parte de la fisiología del organismo y luego se remodela o se recupera. Bueno, pues hoy sabemos que ciclistas profesionales que van pedaleando y no tienen impacto en las muñecas, pues tienen una densidad mineral ósea peor que los mismos ciclistas de bicicleta de montaña, que a pesar de que haya amortiguación, está viendo unos impactos y unas tracciones. Entonces, ¿dónde llegamos con todo esto? Pues que caminar sería excelente como el postre de una actividad física intensa, tanto cardiovascular como muscular. Es decir, que una persona caminase media hora todas las tardes o tardes noches antes de acostarse, reflexionando y en un entorno de naturaleza, eso sería la bomba, eso sería maravilloso. Pero decirle a una persona, usted camine, solo tiene sentido cuando caminar sea una demanda importante, claro. Una persona mayor que ha tenido un proceso de encamamiento de 6 semanas, a lo mejor caminar simplemente 100 metros le requiere una demanda cardíaca y muscular alta, pero en el momento que ya nos hemos adaptado, ya deja de tener sentido. Y ese principio de la sobrecarga progresiva y mantenida en el tiempo es lo que crea salud. Desgraciadamente, el ser humano es así, tiene que comer varias veces al día, tiene que orinar, tiene que defecar, tiene que dormir. Hay unos ciclos que no paran. Pues con la actividad física pasa lo mismo, es un ciclo. Es decir, o te Perfecto. mueves todos los días o no funcionas. Sí, lo has prácticamente rotulado, ¿no? O sea, la importancia, como decías en primer momento, individualizar, ¿sí? ¿Mm? Segundo, lo adaptado que estamos, o sea, miles y miles de años, adaptados a optimizar y que sea el mínimo recurso de energía el caminar, ¿no? O sea, y comentaste algo de progresión del ejercicio, o sea, en ese sentido, dosis mínima de ejercicio. ¿Qué sería eso, no? O sea, Ujú. ¿cuándo un ejercicio terminaría siendo, o sea, beneficioso? ¿A partir de qué dosis? Hay que ponerle contexto a la expresión dosis mínima de ejercicio porque puede infantilizar y fragilizar a la población. Si la idea es decir
yo quiero hacer lo mínimo porque no me gusta la actividad física y además me gusta comer mal y me gusta ser sedentario, vamos mal. Entonces, ¿vamos a ser capaces de que una persona con ese background quiera hacer la dosis mínima de ejercicio? Pues la experiencia, desgraciadamente, nos dice que antes o después abandona. Por otro lado, vemos en residencias donde hay personas de 85 o 90 años que con 2 series de prensa de piernas de 8 o 10 repeticiones 2 veces a la semana, 6 meses después pasan de la condición de adulto dependiente a prefrágil. Y de prefrágil a frágil, y un tiempo después, algunos pasan a robusto. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni siquiera somos capaces de definir con exactitud la intensidad que hubo. Porque expresiones como el fallo muscular, es decir, cuando llega el momento en que yo ya no puedo subir la pesa o no puedo empujar la máquina, lo denominamos fallo muscular, pero realmente está habiendo un fallo mecánico, porque yo estoy en una prensa y yo estoy haciendo este ejercicio, ¿de acuerdo? Y a lo mejor aquí no puedo, pero aquí sí que puedo y podría seguir aquí. Es decir, es un término muy impreciso el concepto de fallo muscular, no dice nada, simplemente dice que en un momento determinado de la biomecánica del movimiento no puedo, digamos, superar la carga, pero sí que puedo estar haciendo más intensidad. Bueno, pues con una persona de 90 años, ¿cómo demonios le decimos entrene RIR 3, que desea 3 repeticiones del fallo o llega el fallo? ¿Cómo hacemos eso? Simplemente le decimos, venga Paco, un poquito más, venga María, un poquito más, dale. Y no sabemos realmente la intensidad que estamos realizando, porque ni siquiera le podemos decir, mueve la pesa o mueve el carro con toda la velocidad que puedas y yo con un acelerómetro hago una estimación. Es que ni tenemos esas herramientas, simplemente le pedimos que se mueva un poco. Bueno, pues con eso, con 4 series a la semana, la persona recupera la capacidad de andar y lo mejor de todo, comparado con personas que les ponemos a hacer coordinación y equilibrio, tienen menos riesgo de caída los que no han entrenado la coordinación y el equilibrio y los que han entrenado la fuerza estrictamente, porque el ser humano ya tiene el equilibrio. Te caes porque el músculo no te aguanta, no porque no tengas equilibrio. Y eso hay que decirlo alto y claro. Todo es una derivada de la fuerza. Levantamiento de pesas, halterofilia, fuerza una única vez. Ciclismo, ¿cuántos miles de pedaladas dará un ciclista en una etapa? Es fuerza en todos los casos. Y ese es el reto, que la gente entrene la fuerza y que sea incremental. ¿Hasta dónde? Hasta un punto en que sabemos que el riesgo de lesión ya no compensa. Por lo tanto, la dosis mínima de ejercicio la podemos estipular siempre y cuando pudiéramos decir de qué intensidad estamos hablando. Y termino. Si yo le digo a una persona, vas a hacer 3 series, por ejemplo, de cada grupo muscular 3 veces en semana, lunes, miércoles y viernes, vas a hacer 7 o 8 ejercicios básicos en los que participen los principales grupos musculares. Es decir, nos hemos ido a 9 series a la semana. Pero como le digo la intensidad, yo le digo, mira, que para ti eso sea 9 de 10. Es decir, que tú creas que ya no puedes más. Pero ¿qué ocurre? Que en los primeros meses hay un problema neuromotor. Es que no eres capaz de mandar el impulso nervioso a los músculos. Y esa persona empieza a entrenar, a animarse y a comprender el movimiento y donde hoy la percepción es 9, mañana la percepción es 6. Y eso pasa en 2 semanas. Hay gente que y en 2 semanas no se ha creado fuerza. Las fibras musculares no han crecido. Simplemente ha habido, por un lado, una tolerancia a los metabolitos que se derivan del ejercicio y a la fatiga, es decir, eso que te quema ya no te molesta tanto y eso que se te acelera el pulso ya no te molesta tanto porque como ya duermes mejor y te levantas más rápido y tus relaciones sexuales son mejores y además comes menos y tú te sientes más feliz, pues tú ya empiezas a interiorizar esas reacciones inicialmente molestas y las das por buenas, hasta el punto que dices, oye, que esto no quema, no estoy haciendo nada. Y eso es muy bonito. Entonces yo diría, 3 veces en semana, 3 series de unas 10-15 repeticiones que cuesten mucho por cada grupo muscular. Es algo así como 45 minutos en un gimnasio o en una instalación que yo pueda hacer deporte 3 veces por semana. ¿Por qué defiendo el gimnasio? Porque yo en el gimnasio a una persona que no tiene equilibrio le puedo poner una máquina que se siente y empuje. Y de lo único que me tengo que preocupar es de que el movimiento sea ortodoxo dentro de la laxitud que tiene el organismo. O sea, no estamos hablando de grados, que el cuerpo puede hacer muchas cosas. En cambio, si yo le digo a esa persona que se ponga a hacer fondos en el suelo, flexiones, igual no puede. Le digo, bueno, pues apoya las rodillas, pero se vuelve demasiado complicado dosificar la fuerza cuanto más desacondicionada está la persona. Cuanto más fuerte y preparado está una persona y más conciencia corporal tiene, más fácil es que pueda entrenar en cualquier sitio de cualquier manera. Porque dice, quiero entrenar el pecho y se pone a hacer fondos de alguna manera. Ahora el hombro ya hace pino. Ahora, ¿cómo hago los dorsales? Agarra de algo. Porque comprende cómo funcionan los patrones de movimiento. Pero cuanto peor es el acondicionamiento físico, más necesitamos poder controlar al 100% las cargas. Yo resumo. 3 veces en semana, 45 minutos, todo el cuerpo, 3 series que cuesten mucho cada día. Sí, Respecto sí, a la fuerza. Y luego vendría el cardio. espectacular. Yo te llevaría conmigo a la consulta y te sentaría al lado, para que me ayude a convencer a todos los pacientes. Álvaro, esto viene a colación también
con una pregunta, un comentario que escuché en uno de tus podcasts, que sugerirías que a todo el mundo que empiece a hacer CrossFit o un entrenamiento funcional casi personalizado. Sin embargo, entre lo que debería ser y la realidad hay un gap, o sea, un espacio increíble. ¿Qué piensas tú de todo esto? Si lo que queremos es tener mayor calidad de vida, ese concepto de health span, no solo el de life span, si lo que queremos es eso, y la persona como adulto informado quiere hacerlo, debería poder trabajar la fuerza, la resistencia, la velocidad y todo el rango articular de sus articulaciones. ¿Qué ocurre? Que en una actividad como el CrossFit eso pasa. Ahora, ¿es realista que una persona que tiene, por ejemplo, hoy 45 años y la última vez que hizo deporte con intensidad tenía 16 en el instituto y en esos años de vez en cuando ha jugado al pádel, de vez en cuando se ha apuntado al gimnasio, pero no lo ha mantenido y, por ejemplo, los últimos 4 no lleva haciendo actividad física? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque las 4 cualidades básicas están absolutamente minoradas. La fuerza está bajo mínimos, la velocidad o la capacidad contráctil bajo mínimos. Todos conocemos a algún amigo que jugando al pádel ha sprintado a coger la bola y se ha roto uno de los músculos que forman los isquiosurales o también, por ejemplo, los tricesurales. Me da igual el gemelo, el sóleo. Es que lo sabemos en el frenazo o en el arranque. De hecho, en el fútbol una de las lesiones recurrentes es la rotura. ¿Por qué? Pues porque la pierna, cuando voy corriendo para adelante, se tiene que acelerar a tal velocidad, y al mismo tiempo frenarse, que se parte. ¿Por qué? Pues porque la persona tiene el rango de movimiento muy limitado. Lleva tanto tiempo sentado a diario que estos músculos que deberían estar estirados habitualmente los tiene muy acortados. Por lo tanto, el primer día que hace una demanda muy grande de este gesto, se parte. Es como si una persona que nunca llega a tocar con los pies al suelo, ese día le obligo a que llegue, pues se parte. Claro. Entonces decimos, tal o cual actividad lesiva, no, serían todas. Sería el tenis, sería correr, sería el CrossFit, sería hacer judo, porque se caería, apoyaría la muñeca y se la partiría, porque el rango natural de una persona es tener unos 85 grados aquí y aquí, y esa persona pues no lo tiene entrenado. Entonces dice, judo hace daño. No, esa persona, por desgracia, necesita estar meses entrenando el corazón y los músculos de una forma muy controlada y eso poquito a poco se irá adaptando. Por lo tanto, no hay actividades lesivas, hay contextos lesivos. Ahora, en una clase de CrossFit integral se trabaja el cardio, o lo que es la asistencia cardiovascular, hay esfuerzos muy intensos donde el corazón se va a zona 5, se trabaja la potencia, la velocidad, los propios movimientos requieren un rango articular alto, es una actividad maravillosa. Pero si me dijeras que juegas al tenis y al mismo tiempo haces gimnasio, me valdría. Si me dices que montas en bicicleta y al mismo tiempo vas al gimnasio, me valdría. Que me dices que de repente te gusta hacer yoga y luego haces calistenia y trotas, me vale todo. Si es que al final los grupos musculares solo saben que le estás pidiendo una capacidad contráctil. Y a todos les digo lo mismo. Imagínate un músculo como una barca en la que hay 5 remeros, que son muy fuertes y que pueden remar a mucha intensidad durante poco tiempo y mover la barca muy rápido. Y otros 5 son como yo, delgaditos, pueden estar mucho rato, pero realmente no mueven mucho la barca. Entonces, ¿qué ocurre? Que los remeros fuertes, que son las fibras musculares de contracción rápida, son las que más margen de vida nos dan. Es decir, las que generan más mioquinas antiinflamatorias, las que generan más opiáceos naturales, más analgésicos naturales, más antiinflamatorios naturales. Esas fibras de contracción rápida que desgraciadamente nos dicen, yo con los años voy haciendo ya más deportes de fondo. Error. Lo que habría que hacer es intentar mantener la capacidad de las fibras de contracción rápida la mayor parte del tiempo. Y al mismo tiempo, las fibras de contracción lenta ya de forma natural van a ir trabajando. Es decir, nosotros todos tenemos la imagen de ese ancianito de 90 años que se da un paseo largo. Pero en el momento que se tropieza se cae y ya las piernas no van a la velocidad como para ponerla delante, incluso no puede poner la mano y la caída realmente es desastrosa, porque cae a plomo, se da el impacto. Pero ese ancianito caminaba todos los días, 1 hora. ¿Entendéis? Las fibras de contracción lenta estaban más o menos activas, pero las otras ya habían pasado a mejor vida, como se suele decir. Hay una senescencia de esas células musculares y llega un momento a dar la sensación de que ese músculo existe pero está apagado. Básicamente se ha perdido la capacidad motora de decirle, oye, contráete, ¿no? Y esa es la clave, o sea, no es CrossFit sí o no, es cualquier actividad, fuerza, resistencia, velocidad, rango articular adaptado al momento de la persona. Increíble, Álvaro, cómo materializas lo que nos pasa el día a día, ¿no? O sea, normalmente lo que tú lo dijiste, ¿no? O sea, una persona mayor quiere, bueno, si yo ya camino, lo que necesitamos es fuerza. Pero es que yo ya tengo una edad. Justamente, Claro. justamente porque tienes esa edad.
Y a veces le decimos a los pacientes, ¿quién necesita más fuerza? ¿Aquel de 20 años o ese abuelito de 90 años, ¿no? Para levantar un nieto, para llevar la compra, para ser independiente, ¿no? Y perfectamente lo has materializado, que es lo que vemos en estos lugares de zonas azules, en donde tienen mucha independencia, ¿no?